Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Alana. Tengo 34 años. Y supongo que se podría decir que siempre he sido el hermano responsable. No el favorito, no el rebelde, no el niño de oro, solo el que llegaba a tiempo, pagaba mis facturas y recordaba el cumpleaños de todos. Trabajo en finanzas, vivo solo y no suelo armar mucho escándalo. Mi familia, bueno, son ruidosos, muy unidos de esa manera teatral y muy buenos fingiendo que todo está perfectamente bien mientras barren los problemas reales bajo la alfombra. Yo siempre he estado como adyacente, involucrado, pero no acogido. El tipo al que invitas a las bodas, pero nunca le pides que salga en las fotos. Mientras crecía, mi hermano Mason era la estrella, carismático, imprudente y siempre metiéndose en algún tipo de problema. Pero de alguna manera, siempre caía de pie. Tenía ese encanto presumido que mis padres se comían como caramelos. Incluso cuando dejó la universidad, se deshizo de 2 trabajos y terminó volviendo a casa a los 28, todavía lo defendían como si fuera la segunda venida de Einstein. Yo, por otro lado, pagué mi propia educación. Mantuve el mismo trabajo durante más de una década y ayudé a cubrir parte de su hipoteca cuando a papá le redujeron las horas. Pero nada de eso pareció importar nunca. Al menos no lo suficiente como para ganarme un asiento en la metafórica cabecera de la mesa. Aún así, nunca dejé que me afectara. O al menos eso me decía a mí mismo. Mantuve la cabeza baja, envié los cheques, respondí a los mensajes de texto, aparecí para las fiestas y sonreí ante los pequeños ataques que siempre venían disfrazados de bromas. Eli, eres tan serio. Relájate, hombre. Es solo una fiesta. Oh, imaginamos que estarías ocupado. Siempre estás trabajando. Me lo tomé con calma. Supongo que una parte de mí esperaba que si seguía apareciendo, un día me verían como parte de la familia, no solo como el que la financiaba desde el fondo. Esa ilusión se hizo añicos el otoño pasado. Empezó con una cena. Mason acababa de comprometerse con una mujer llamada Brooke, a quien mi madre ya había calificado de ángel absoluto. Y mis padres decidieron organizar una gran cena de celebración en un elegante restaurante en una azotea del centro. No es el tipo de lugar que normalmente podrían pagar, lo cual, en retrospectiva, debería haberme dado una pista. Recibí una llamada de mi madre unas semanas antes. Eli, cariño, dijo con ese tono almibarado que usa cuando quiere algo. Nos encantaría que pudieras venir a la cena de compromiso de Mason y Brooke. Va a ser una noche muy especial. Por supuesto, dije sin dudar. Solo envíame los detalles. Y si no es mucha molestia, añadió bajando la voz. Esperábamos que pudieras ayudar con la reserva. Solo para mantenerla te pagaremos de vuelta, obviamente. Debería haber sabido en ese momento que te pagaremos de vuelta. Significaba que nunca volvería a ver ese dinero. Pero como siempre, acepté. Llamé al restaurante, reservé un espacio privado para 20 personas y les di mi tarjeta para el depósito. No me importó. En realidad no. Era la noche de Mason. Y tal vez, solo tal vez, esta vez sentiría que realmente era parte de ello. La noche de la cena llegué justo a tiempo, a las 7:00 en punto. Llevaba un traje azul marino oscuro, camisa recién planchada, gemelos nuevos que había estado guardando. Traje una buena botella de champán para la pareja e incluso imprimí una tarjeta personalizada con sus iniciales. Cuando llegué a la azotea, la anfitriona me hizo un pequeño gesto con la cabeza e indicó la sección privada. Respiré hondo y entré. El espacio era hermoso. Luces de guirnalda en el techo, centros de mesa florales en cada mesa, una suave banda de jazz tocando en la esquina. Y ahí estaban todos. Mis padres, Mason, Brooke, su familia, algunos de sus amigos. Todos ya tenían bebidas en la mano, riendo, hablando, chocando copas. Sonreí y me acerqué, esperando al menos un gesto de reconocimiento. En cambio, Mason se giró hacia mí con esa familiar sonrisa de suficiencia. «Oh, hola», dijo, apenas mirando el champán en mi mano. «Me alegro de que vinieras». Luego señaló una silla plegable colocada a un lado, junto a un cubo de basura. Ni más ni menos. «Lo siento, esta mesa es solo para la familia», dijo con falsa simpatía. «Pero hay un sitio para ti justo allí». Parpadeé. Pensé que estaba bromeando. Miré a nuestra madre, quien solo me dio esa sonrisa de labios apretados que usa cuando no quiere involucrarse. Papá se rió incómodamente y levantó su copa. Brooke ni siquiera levantó la vista y luego, como si fuera una señal, algunas personas se rieron. Se rieron. Me quedé allí quieto por un segundo de más. Quería decir algo, lo que fuera. Pero se me cerró la garganta. Tenía las orejas calientes. Me sentí como si tuviera 13 años de nuevo, excluido de una foto de grupo en la boda de un primo porque no encajaba con la estética. Así que caminé hacia la silla, puse mi botella a mi lado en el suelo y me senté solo. Ni siquiera me quité el abrigo. El camarero se acercó y preguntó si yo estaba con la fiesta. Asentí en silencio. No hizo más preguntas. Solo me entregó un vaso de agua y siguió adelante. Estuve allí sentado casi 2 horas mientras ellos reían, brindaban, abrían regalos.
Vi a mi hermano dar un largo discurso sobre lo afortunado que era de estar rodeado de su gente más cercana. Vi a mi madre emocionarse cuando Brooke la llamó la mejor futura suegra que una chica podría pedir. Nadie siquiera preguntó si quería pedir algo. Finalmente, trajeron el postre. Una especie de elaborado pastel de capas con escamas de oro comestibles. La banda tocó una melodía lenta. El sol se hundió bajo el horizonte y me di cuenta de que ni una sola persona me había mirado en los últimos 30 minutos. Entonces llegó la cuenta. Vi al camarero caminar hacia su mesa con una pequeña carpeta de cuero. Hizo una pausa. Miró a su alrededor. Luego miró la tarjeta de crédito registrada. Mi tarjeta. Lo vi dar unos pasos hacia mí. Disculpe, señor, dijo en voz baja. El total del evento es de 3.218. ¿Debo pasar la misma tarjeta para el importe final? Todos en la mesa se giraron para mirar. Mi hermano levantó una ceja. Oh, sí, dijo casualmente. Ellie se encarga de eso. El camarero me miró y yo sonreí. Una sonrisa tranquila, lenta y medida. Mi voz fue firme. No es mi mesa, dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Me dijeron que esto era solo para la familia. Hubo un silencio tan agudo que pareció como si el aire se hubiera partido por la mitad. La boca de mi hermano se abrió ligeramente. Mi madre frunció el ceño, confundida. Papá se enderezó. El padre de Brooke arrugó la frente. El camarero dudó. Señor, ¿usted hizo la reserva? Así es, asentí. Y pagué el depósito. Pero no estoy con ellos, estoy aquí, en la mesa auxiliar. Me levanté lentamente, recogí mi abrigo y señalé el cubo de basura, donde se supone que pertenezco, aparentemente. Casi se podía oír el golpe colectivo de las mandíbulas al caer al suelo. Por un segundo, nadie se movió. El camarero se quedó torpemente entre las mesas, sosteniendo la cuenta como si fuera radioactiva. Mi hermano parecía como si alguien acabara de abofetearlo con un pescado. Los ojos de mi madre se entrecerraron, parpadeando entre el cheque y yo, tratando de entender cómo se le había escapado esto tan rápido. Espera, Ellie, dijo ella con la voz baja y ligeramente temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Me encogí de hombros. Siguiendo el plano de asientos, mamá. Mason dijo que esta mesa era solo para la familia. Asumí que eso significaba que yo no estaba incluido. Miré al camarero. No comí, no bebí, no fui bienvenido, así que no pagaré. No seas ridículo, espetó Mason. Su sonrisa engreída se resquebrajó en algo más feo. Es solo una broma, hombre. Relájate. Siempre te tomas las cosas tan personalmente. La sala se había quedado en silencio. Incluso la banda de jazz parecía estar apagándose en un zumbido incómodo. Todos los ojos estaban puestos en mí, y por primera vez en años no me encogía bajo ellos. Sí, dije lentamente. Ese es el problema. Crees que todo es una broma siempre y cuando sea a costa de otra persona. Brooke parecía confundida, como si recién estuviera dándose cuenta de que algo serio estaba sucediendo. Su padre, un hombre rígido con un blazer que apenas había dicho una palabra en toda la noche, le lanzó una mirada penetrante a Mason. ¿Invitaste a este hombre a tu cena de compromiso y lo sentaste junto al cubo de basura? Preguntó incrédulo. Mason se burló y buscó el apoyo de mi madre. Ella se enderezó en su asiento y sonrió tensamente. No exageremos las cosas. Ellie solo está siendo dramático. Siempre ha sido sensible. Casi me río. Esa era su frase recurrente. Siempre ha sido. Es solo sensible. Solo está cansado. Solo está reaccionando de forma exagerada. Cualquier excusa para evitar admitir que algo cruel había sucedido y que ellos lo habían permitido. El camarero se aclaró la garganta. Lamento interrumpir de nuevo, pero el restaurante necesita procesar la cuenta antes de cerrar la pestaña del espacio privado. Si no se va a usar la tarjeta registrada, necesitaré una alternativa. Silencio. Me giré y comencé a caminar hacia el ascensor. Fue entonces cuando mi padre finalmente habló. Ellie, vamos. Ya pagaste la mitad. Bien podrías terminar de pagarla. Me detuve en seco. Esa frase, bien podrías, rompió algo dentro de mí. Me di la vuelta. Tiene razón, papá. Pagué el depósito. Incluso llamé a 3 restaurantes para encontrar uno con vista en la azotea como quería Mason. Organicé la fecha según su horario de fútbol americano. Pedí arreglos florales personalizados porque mamá dijo que las flores falsas se verían baratas en las fotos. Pagué el depósito no reembolsable de $500 sin pestañear y me presenté a tiempo, solo, con un traje, para apoyar a mi hermano. Di un paso más, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que no se me oyera. ¿Y qué obtuve a cambio? Una silla plegable junto a un cubo de basura y un solo para la familia. Me giré hacia Mason. Así que ahora resuélvelo, tú y tu verdadera familia. El rostro de Mason estaba enrojecido ahora, el color subiendo por su cuello. Se puso de pie tratando de inflarse, pero eso solo lo hizo parecer más ridículo. ¿Estás montando una escena? No, dije. Estoy marcando una línea. Y me fui. Ni siquiera me molesté con el ascensor. Tomé las escaleras, cada paso resonando con adrenalina e incredulidad de que realmente lo había hecho. Afuera,
El aire de la noche me golpeó como una bofetada, fuerte y vigorizante. Me aflojé la corbata y seguí caminando. No sabía a dónde iba, pero sabía que no iba a volver. Pensé que tal vez ese sería el final. Una salida audaz, unas cuantas disculpas incómodas más tarde. Tal vez incluso un intento a medias de barrerlo bajo la alfombra. Pero lo que no sabía era cuán profundas serían las consecuencias de ese momento. Porque más tarde esa noche, mucho después de haber llegado a casa, todavía con mi traje, todavía sosteniendo esa botella de champán sin abrir como una extremidad fantasma, mi teléfono se iluminó. Primero, un mensaje de texto de Mason. ¿En serio? ¿No pudiste simplemente pagar la cuenta y hablar conmigo después? Luego, otro de mi madre. Nos has avergonzado delante de toda la familia de Brooke. ¿Era ese tu objetivo? ¿Venganza? Y entonces recibí una llamada de un número desconocido. Era Brooke. Hola, dijo, su voz más baja de lo que la había escuchado nunca. Sé que realmente no hablamos, pero ¿puedo preguntarte algo? Claro, dije con cautela. ¿De verdad pagaste por todo? ¿El depósito, las flores, todo? Hice una pausa. Sí. Hubo un silencio al otro lado. Me dijeron a mi papá que tú te ofreciste, que fue tu idea. Eso me detuvo en seco. Nunca me ofrecí, dije lentamente. Ellos me lo pidieron, dije que sí. No esperaba nada a cambio, pero definitivamente no lo hice para presumir. Brooke suspiró. Bueno, mi padre está furioso. Pensó que te ofreciste como un gesto amable, pero ahora dice que no habría aceptado el restaurante si hubiera sabido que lo estaba pagando alguien a quien básicamente arrinconaron. No dije nada. Dijo que Mason y tus padres lo hicieron quedar como un tonto. Otra pausa. No estoy llamando para involucrarme, añadió rápidamente. Solo pensé que deberías saberlo. Le di las gracias y colgamos. Pero las consecuencias no habían hecho más que empezar. En los días siguientes, las cosas se intensificaron más rápido de lo que esperaba, y no de la manera que mi familia probablemente anticipaba. Comenzó con el chat grupal. Ya sabes, el hilo familiar grande que normalmente se iluminaba en cumpleaños y días festivos con regalos reciclados, fotos borrosas de comida y textos de «Feliz viernes» de mi tía. No había sabido nada de él desde la noche de la cena, pero de repente volvió a rugir. Mamá, Ellie, tenemos que hablar. Llámame cuando tengas un minuto. Mason, ¿en serio has estropeado las cosas con la familia de Brooke? Nos debes una solución. Papá, esto se está yendo de las manos. Solo discúlpate y sigamos adelante. No respondí. No se trataba solo de la silla. Ni siquiera se trataba de la cuenta. Se trataba de todo lo que vino antes. Años de ser tratado como el contacto de emergencia, el conductor designado, la billetera de respaldo. Y ahora que finalmente había dicho que no, no sabían qué hacer conmigo. Lo que lo empeoró, o tal vez lo mejoró, dependiendo de cómo lo mires, fue que el padre de Brooke aparentemente no era del tipo que se tomaba a la ligera la humillación. Por lo que deduje a través de un amigo mutuo de Mason, un tipo llamado Trent, que siempre había sido más decente conmigo que la mayoría de ellos. El señor Whittaker tuvo un colapso la noche después de la cena. Él había pagado la escuela privada de Brooke, la había ayudado a comenzar su firma de marketing, y aparentemente se había esforzado por planificar una temporada de compromiso elegante y sin problemas, solo para descubrir que la parte del novio mintió sobre quién pagó el lugar, trató a su propio familiar como basura, y le endosó la mitad de la cuenta de bebidas después de que yo me negara a pagar el resto. Según Trent, el padre de Brooke dijo algo en el brunch al día siguiente como, si así es como tratan a su propia sangre, ¿qué pasa cuando te casas con ellos? Vaya, los efectos dominó golpearon a Mason como un tren de carga. De repente, la planificación de la boda estaba en pausa. Brooke había regresado a su apartamento para un reinicio mental, y los tableros de Pinterest se desvanecieron. Mi madre, en modo de control de daños, me envió un largo correo electrónico. No un mensaje de texto, no un mensaje de voz, un correo electrónico real. El asunto era, por favor. El cuerpo eran 5 párrafos de manipulación azucarada sobre cómo nunca tuvo la intención de lastimarme. Cómo nunca se dio cuenta de que me sentía excluido y cuánto significaría para la familia si tan solo estuviera dispuesto a sentarse con Mason y arreglar las cosas. Pero en ninguna parte de esa carta estaba la palabra «lo siento». Solo no nos dimos cuenta. Malentendiste. No dejemos que una noche tonta destruya el vínculo que hemos construido. Me quedé mirando esa última línea por un momento. ¿Qué vínculo era? ¿El vínculo en el que conduje 3 horas en Nochebuena para llevar regalos porque mamá dijo que Mason no estaba en el estado mental adecuado para comprarle a nadie? ¿O tal vez el vínculo en el que cancelé mi viaje a España hace 2 años porque papá necesitaba cirugía y no tenían dinero para una enfermera a domicilio? ¿O el vínculo en el que confirmé el préstamo de su segundo coche sin que me lo pidieran 2 veces? El mismo coche que Mason pidió prestado y nunca devolvió. Dejé que el correo electrónico reposara en mi bandeja de entrada. No respondí. 2 días después, mi tía Karen, la hermana de mi madre, me llamó. Eso me sorprendió.
Ella no era exactamente cálida y cariñosa, pero era astuta. Una mujer de negocios directa que dirigía su propia firma de diseño de interiores y siempre tenía ese aire de juicio apenas disimulado. No había hablado con ella en más de un año. Ellie, dijo. Me enteré de la cena. Claro que sí, dije, tratando de evitar el sarcasmo en mi voz. No te estoy llamando para regañarte, dijo rápidamente. Solo quiero decir bien. Ya era hora de que alguien sacudiera el árbol. Eso me tomó por sorpresa. Ella suspiró. Mira, sé cómo son tus padres. Siempre barriendo las cosas bajo la alfombra, siempre fingiendo que todo es perfecto, pero se han apoyado demasiado en ti durante demasiado tiempo. Y Mason siempre se ha salido con la suya tratándote como una especie de personaje secundario. Aprecio eso, dije en voz baja. ¿Pero por qué ahora? Porque ahora los Whittaker están involucrados, dijo con la voz seca. Y tu madre está entrando en pánico. Me llamó ayer y me preguntó si yo estaría dispuesta a hacerte entrar en razón. Levanté una ceja. ¿Y qué dijiste? Le dije que no necesitabas que te hicieran entrar en razón. Necesitabas espacio, y que quizás era hora de que aprendieran a funcionar sin usarte como andamiaje. Esa fue la primera vez que sentí que alguien de mi familia realmente me veía, no como una chequera, no como un saco de boxeo, sino simplemente como una persona. Más tarde esa noche, recibí otro mensaje de texto, esta vez de Mason. Mason. Hermano, el papá de Brooke acaba de cancelar el depósito del lugar de la boda. Dijo que no estamos alineados en valores. Arregla esto ahora. ¿Puedes ayudarme? No, lo siento. Simplemente arregla esto. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todavía no lo entendía. Todavía pensaba que yo era una herramienta en su caja, una válvula de presión, una billetera con latidos. Así que decidí finalmente arreglar algo, pero no de la manera que él quería. Esa noche, inicié sesión en la cuenta compartida que había configurado hacía un año, la que Mason había usado temporalmente mientras estaba desempleado. La que nunca se molestó en cerrar, pero a la que tenía vinculada su membresía del gimnasio y Spotify. Y silenciosamente transferí los fondos restantes a una nueva cuenta de ahorro privada que había abierto. No era mucho, solo un par de miles, pero era mío. Fondos que había dejado intactos por un vago sentido de lealtad fraternal. Luego llamé al banco y cerré la línea conjunta por completo. A la mañana siguiente, Mason me llamó 4 veces seguidas. Cuando finalmente contesté, su voz era frenética. ¿Qué hiciste? No dije nada. Hermano, tengo una cita con Brooke esta noche. Iba a llevarla a ese lugar que le gusta, y mi tarjeta está rebotando. Dice que la cuenta no existe. Lo sé, dije. La cerré. ¿Qué hiciste? No puedes simplemente... Oh, no puedo, dije con calma. Puedo. Y lo hice. Me dijiste que no era familia, ¿recuerdas? No puedes usar mi dinero si ni siquiera me permiten sentarme a la mesa. Tartamudeó por un segundo. Luego cambió de táctica. Vamos, hombre, no hagas esto. Estás celoso. Admítelo. Siempre has odiado que yo tuviera la atención. Ahora solo estás haciendo un berrinche porque el papá de Brooke se puso de mi lado. Me reí. Realmente me reí. Oh, Mason, ¿de verdad crees que él está de tu lado? Hubo silencio. Luego dije, no te preocupes, hombre. Encontrarás la manera. Siempre lo haces. Tal vez pídele a mamá que te abra otra línea de crédito a tu nombre. O tal vez el papá de Brooke pueda enseñarte a valerte por ti mismo. Y colgué. No sé qué hizo Mason después de eso, pero unas horas más tarde mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era él. Era un correo electrónico de Brooke. Asunto. Creo que tenemos que hablar. Me quedé mirando el correo electrónico de Brooke por un rato antes de abrirlo. La línea de asunto. Creo que tenemos que hablar. Se sentía como el precursor de algo grande, algo para lo que no estaba del todo seguro de estar listo. Pero la curiosidad y una extraña sensación de cierre me empujaron a hacer clic. Era más largo de lo que esperaba. Educado pero personal. Formal pero lleno del tono de alguien que claramente se estaba desmoronando. Comenzó diciendo que entendía lo incómoda que había sido la cena y que no se había dado cuenta de cómo me habían tratado hasta que todo se vino abajo. Admitió que no había prestado atención. Estaba tan absorta en planear la noche perfecta. No me detuve a ver el panorama completo, escribió. Pero que su padre había estado furioso. Furioso no solo por el engaño financiero, sino por el principio. Dijo, si pueden humillar públicamente a alguien que apoyó financiera y emocionalmente toda la noche, escribió, entonces tengo que reconsiderar seriamente con quién me voy a casar. Brooke no se anduvo con rodeos. Dijo que Mason había restado importancia a todo al principio, llamándolo un malentendido menor. Pero una vez que su padre le mostró capturas de pantalla de la factura del restaurante, que había solicitado un desglose al gerente, las mentiras comenzaron a resquebrajarse. Mason le había dicho que yo insistí en pagar, que no quise sentarme en la mesa principal porque era introvertido, que me fui temprano porque tuve una emergencia laboral. Pero una vez que hablé con el camarero yo misma, sí, llamé al restaurante, escribió, la historia se desmoronó por completo. Luego vino la parte que no esperaba. Rompí el compromiso anoche. Parpadeé. Explicó que no fue solo la cena,
que toda la situación había descorrido el telón sobre comportamientos que ella había disculpado anteriormente. El derecho casual. La forma en que Mason hablaba de mí a mis espaldas. La forma en que sus preocupaciones eran constantemente minimizadas. Él seguía diciendo que estabas exagerando, dijo. Pero honestamente, eres el único que reaccionó con algo de dignidad. Terminó el correo electrónico con una nota corta. No escribo esto para ponerme en contra de Mason o para arrastrarte al drama. Solo quería que supieras que lo veo ahora y lamento no haberlo visto antes. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, volviendo a leerlo, no porque no lo creyera, sino porque no estaba acostumbrado a que me creyeran. Las siguientes semanas fueron extrañamente tranquilas. El chat grupal familiar se extinguió por completo. Mason intentó llamar 2 veces más, pero después de que no contesté, se detuvo. Me enteré por los rumores que se había mudado de nuevo con sus padres. Brooke devolvió el anillo. Su padre envió un aviso de cancelación oficial al lugar de la boda y a los proveedores. Algunos de los viejos amigos de Mason desaparecieron por completo del mapa. Aparentemente, algunos de ellos se habían estado aprovechando de sus contactos con Brooke. Pensé que eso sería todo, que todo se calmaría en el silencio. Pero entonces, una mañana de domingo, llamaron a mi puerta. Era mi mamá. Estaba parada en mi porche delantero con un cardigan largo, sosteniendo un recipiente de Tupperware con lasaña, como si fuera una ofrenda de paz. Tenía los ojos hinchados, su maquillaje era ligero. No dije nada. Solo abrí la puerta una rendija y esperé. Te traje la cena, dijo. No extendí la mano para tomarla. Solo quería hablar, sin excusas. Esa parte me sorprendió. La dejé entrar. Se sentó en la mesa de mi cocina como solía hacerlo cuando yo era un niño. Los mismos dedos nerviosos, la misma sonrisa forzada, pero esta vez sin pasividad agresiva, sin solo estás cansado, sin él no lo dijo en serio. Se aclaró la garganta. Te debo una disculpa. Me crucé de brazos. ¿Solo una? Su rostro se tensó, pero asintió. Justo. Probablemente más de una. Tomó aire. No lo vi, no porque no estuviera allí, sino porque no quería verlo. Mason siempre ha sido ruidoso. Ocupa espacio. Y tú nunca pediste nada. Simplemente lo hiciste. Te encargaste de las cosas. Apareciste. Supongo que empezamos a tratarte como una red de seguridad. Algo que asumimos que siempre estaría ahí. Esa es la cosa con las redes de seguridad, dije. La gente solo las mira cuando están cayendo, nunca cuando están escalando. Le tembló el labio. Miró sus manos. Tu padre y yo nos equivocamos. Dejamos que Mason se saliera con la suya con demasiadas cosas. Dejamos que te tratara como menos. Me mantuve en silencio. Sé que no puedo deshacer eso, sé que una lasaña y un lo siento no arreglarán años de desequilibrio, pero solo quería que supieras que lo veo ahora, y lo siento. La observé por un momento. Por primera vez en mi vida no estaba esquivando ni desviando. No estaba defendiendo a Mason. No me estaba diciendo que bajara la voz o que lo superara. Solo estaba sentada allí, asumiéndolo. Asentí lentamente. Gracias. No hablamos por mucho tiempo después de eso. Dejó la lasaña, la acompañé a la puerta. No me pidió que perdonara a Mason. No me pidió que lo llamara. Solo dijo, cuídate, y se fue. Después de eso las cosas no se repararon mágicamente, pero tampoco empeoraron. Mis padres comenzaron a enviar mensajes individuales en lugar de grupales. Mensajes cortos, respetuosos. Mi madre me invitó a Acción de Gracias en unos meses. Solo si te sientes con ánimo, dijo. No he decidido si iré. Mason, por lo que escucho, ha vuelto a trabajar a tiempo parcial en alguna startup que odia. Vive sin pagar alquiler, evitando el contacto visual con los espejos probablemente. No me ha contactado de nuevo y estoy de acuerdo con eso. En cuanto a mí, empecé a hacer más con mi tiempo. Tomé el viaje pospuesto a España. Me compré unos nuevos audífonos con cancelación de ruido. Leí libros sobre límites, sobre dinámicas familiares, sobre la fuerza tranquila. Incluso comencé a ver a un terapeuta. Y no porque estuviera roto, sino porque me di cuenta de que la sanación no viene de esperar que alguien más pida perdón. Viene cuando miras tu propio reflejo y dices, merecías algo mejor y te lo diste a ti mismo. Así que no pagué la cuenta esa noche, pero finalmente cobré años de deuda silenciosa, y por primera vez en mi vida no estoy sentado al lado del cubo de basura, estoy en mi propia mesa, y esa mesa es mía, y con esto llegamos al final de la historia. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y ver este video. Espero que esta historia te haya resonado. Nos encantaría leer tu opinión. Comenta abajo qué hubieras hecho tú en la cena de compromiso, y lo más importante, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Gracias.